Buenas noches, gusto de saludarles, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, hechos y no palabras. De insuficiente fue calificada la carta que el Papa Francisco envió a las víctimas de abuso sexual perpetradas por sacerdotes de 6 diócesis de Pensilvania, donde se protegió y encubrió a los autores de esos macabros hechos por 7 décadas. Si bien las víctimas y sus familias valoran el gesto del pontífice, indican que es necesario pasar del discurso a las palabras. Indican que también es tiempo de remover a obispos y altos jerarcas de la Iglesia Católica que habrían sido cómplices de las atrocidades cometidas. Número 4. La transición entra en tierra derecha. Enrique Peña Nieto, presidente de México, y su sucesor, el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador, acordaron con sus gabinetes iniciar de forma ordenada y transparente la transición política con la mayor información posible. Este es el tercer encuentro que sostienen de cara a la transición. Ambos se llenaron de elogios, pero quedó marcada una importante diferencia. López Obrador pretende revertir la reforma educativa aprobada en el sexenio de Peña Nieto. Con respecto a la liberación de la lideresa del sindicato de maestros, Elba Ester Gordillo, absuelta el pasado 7 de agosto por un tribunal por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el presidente electo dijo que respetaba la justicia, pero que Gordillo no trabajaría en su gobierno. En el número 3, crisis migratoria en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica informó que 98 policías migratorios se trasladarán a los puestos fronterizos para atender el alto flujo de migrantes que vienen de Nicaragua, huyendo de la crisis política y económica que aflige a ese país. El gobierno planea reforzar los controles fronterizos ante la explosiva llegada de nicaragüenses. A la fecha se han presentado 23.000 solicitudes de refugio, se ha rechazado a 1.000 personas en la frontera y otras 480 han sido deportadas, según cifras oficiales. El gobierno está entregando ayuda humanitaria a los migrantes de bajos recursos que no tienen dónde ir. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha pedido no caer en el odio y la xenofobia. En el número 2, el rostro más duro del éxodo. Naciones Unidas pidió que se respeten los derechos de los venezolanos que huyen del país y pidió que sean tratados con respeto y dignidad. El portavoz del organismo, Stefan Dujarric, fue consultado en una rueda de prensa por la decisión de Perú y Ecuador de exigir pasaportes en la frontera. El funcionario dijo que hay convenciones internacionales que protegen el tránsito y los derechos de los refugiados. Pero por su parte, el alto comisionado para los refugiados ha dicho que desde comienzos de año alrededor de 500.000 de venezolanos llegaron a Ecuador vía Colombia. Y la primera semana de agosto la cifra aumentó fuertemente. En tan solo una semana llegaron unos 30.000 venezolanos a Ecuador. En el número 1, nuevo cono monetario y mejoras económicas. La hiperinflación llevó al gobierno de Venezuela a emitir billetes de millones en un lapso muy breve. El gobierno que sabe que su talón de Aquiles es la economía le ha quitado 5 ceros al bolívar. El anuncio ha generado incertidumbre y muchos economistas creen que tras el cambio de billetes no hay un plan para reducir el déficit fiscal, aumentar la productividad y así disminuir la escasez y generar los dólares que el país requiere. Por su parte, Fede Cámaras dice que el anuncio del gobierno que entra en vigor este martes es improvisado y considera que no resuelve el problema estructural de la economía. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta numeral Conclu 5 ceros. Numeral Conclu 5 ceros. Recuerden que recibo todos mis mensajes, sus mensajes en mi cuenta de Twitter, que es @JoséManuelCNN, @JoséManuelCNN. Bueno, en un intento por reforzar una economía en caída libre, el gobierno de Venezuela emitió este lunes una nueva moneda, el bolívar soberano. Esta moneda sustituye al bolívar fuerte que fue puesto en circulación en 2008 por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En aquel momento, la introducción del bolívar fuerte constituyó una devaluación que eliminó 3 ceros con respecto a la moneda anterior, el histórico bolívar.
En esta ocasión, el bolívar soberano elimina 5 ceros de la denominación más alta, lo que representa una devaluación del 90%. El bolívar soberano, anunció el presidente Nicolás Maduro, va a estar vinculado con el petro, una criptomoneda muy polémica, respaldada a su vez por yacimientos de petróleo. Maduro, quien anunció las medidas el viernes, incluyó también otros ajustes. Desde Caracas, mi compañera Osmari Hernández nos tiene las reacciones. Desde este 20 de agosto, 2 tipos de monedas circularán en simultáneo en Venezuela. Se estrena el bolívar soberano, el cual cohabitará con los billetes viejos del bolívar fuerte. La nueva moneda tiene billetes desde 12 hasta 500 bolívares, mientras los billetes de la vieja denominación desde 1.000 y hasta 100.000 circularán, pero restándoles 5 ceros. De esta manera, el de mayor denominación hasta hoy marca 100.000, pero vale un bolívar soberano. Muchos dicen sentirse confundidos. Si tiene 30 millones, ¿cuántos es un bolívar soberano? Como 3 millones. 30 millones fuertes equivalen a 300 bolívares soberanos. Muchos aún se confunden sacando la cuenta. Actualmente no todos los cajeros automáticos están surtidos con el nuevo cono monetario. Según Banesco, la mitad de sus cajeros ya están funcionando. De momento están dispensando billetes de 2, de 5 y de 10 bolívares por un monto máximo de 10 bolívares, lo cual no alcanza actualmente ni para comprar una taza de café con leche. El presidente ejecutivo de Banesco destacó que en ese banco, uno de los más grandes del país, recibieron suficientes billetes para satisfacer la demanda. Estos momentos cuando el papel moneda venía escaseando en el país. De acuerdo a nuestros cálculos, eso cubre nuestras necesidades cercanas en las próximas semanas sin mayor inconveniente. No se preocupe. Pero la reconversión monetaria no vino sola. Le acompaña un paquete de medidas económicas que ya muchos comienzan a llamar madurazo y que incluye, entre otras medidas, el incremento de los impuestos, de los precios del combustible en el país donde se vende la gasolina más barata del mundo y un aumento del salario mínimo de cerca de 6.000%, motivo de preocupación para muchos y de compras nerviosas. Todo el mundo está asustado igual que yo. Estamos en una incertidumbre, por eso es que estamos llevándonos toda la comida. También de medidas tan drásticas como dolorosas. Yo tengo un pequeño comercio, tengo que cerrar, porque los sueldos no los podemos aguantar. El nuevo cono monetario. Muchos temen no poder mantener su puesto de trabajo mientras un sector de la oposición llama a un paro como medida de protesta. Los empresarios no lo apoyarán directamente, pero dicen que respetarán a los trabajadores que lo hagan. Tienes que ver cuáles son las actividades que vas a parar, a diferencia de lo que ya está parado. Por su parte, el oficialismo marchará este martes en apoyo a las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro, que asegura van en pro de la prosperidad del país. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Gracias a Osmar Hernández por ese completo reporte. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que la reconversión monetaria respaldará el bolsillo del venezolano, ya que el bolívar soberano sería respaldado por el precio internacional del crudo. Sin embargo, los expertos económicos aseguran que en Venezuela no hay la liquidez necesaria para poner el plan en funcionamiento y que el resultado final podría ser un aumento de precios hasta 10 veces más que el valor actual. Key Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nos tiene más información. Adelante, Key. Hola José Manuel, buenas noches, así es. En Venezuela la economía tiene como único referente el valor del dólar debido a la inflación, que según cifras aproximadas del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar 1.000.000% en 2018. Esto quiere decir que aunque en Venezuela se utiliza el bolívar como la moneda oficial, basan sus precios en dólares. Y según el mismo presidente Maduro, en el mercado paralelo, un dólar equivale a unos 6 millones de bolívares aproximadamente. Por esto, la idea detrás de la conversión monetaria y de quitarle 5 ceros a la moneda es simplificar las transacciones en un país inmerso en una hiperinflación. Estos son algunos ejemplos que pueden visualizar la situación actual. En esta fotografía de la agencia Reuters que tenemos en pantalla hay 2.500.000 bolívares. Esto es suficiente para comprar un kilo de pasta en Venezuela. Es decir, que usted tiene que llevar todos estos billetes al mercado para comprar el producto, aunque en dólares todo esto solamente equivale a unos 38 centavos. Esto de acuerdo al cambio actual del dólar paralelo.
En esta otra imagen hay 14.600.000 bolívares, el precio de un pollo de 2,5 kilos en Caracas. Hablamos aproximadamente de unos $2.22. En esta otra imagen hay 5 millones de bolívares que vienen a ser unos 76 centavos de dólar, lo necesario para comprar 1 kilo de tomates. En esta otra hay 2.600.000 bolívares, unos 40 centavos de dólar que sirven para comprar un rollo de papel higiénico. O en esta última, donde hay 9.500.000 bolívares, que es lo que equivale al costo de 1 kilo de carne en Caracas, es decir, $1.45 aproximadamente. El presidente Nicolás Maduro dice que la dolarización de los precios es consecuencia de la llamada guerra económica de la derecha venezolana y que ante ello se debe petrolizar la moneda. ¿Qué significa esto? Significa que quieren utilizar la criptomoneda Petro para respaldar al bolívar soberano, pero ya el valor del petro es dolarizado porque es el mismo del valor de un barril de petróleo, es decir, si el petróleo cuesta $600 por barril, un petro cuesta exactamente lo mismo. El problema con esto es que el petro no es reconocido como una moneda de curso legal porque nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Además, su uso ha sido prohibido por algunos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos. El valor del petro, como dijimos, está respaldado en yacimientos de petróleo en Venezuela, pero estos yacimientos aún no han sido explotados. Y hacerlo, dice el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, requiere una inversión de unos 20.000 millones de dólares, esto en un país con una industria petrolera en decadencia. La otra preocupación que tienen los expertos económicos consultados es el aumento de los precios. Actualmente la canasta básica en Venezuela, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, cuesta 295.821.795 bolívares con 32 centavos. Sin embargo, el sueldo mínimo actual es de apenas 5.196.000 bolívares o $1.30 aproximadamente. El presidente Maduro propone aumentarlo con este nuevo sistema a 1.800 bolívares soberanos, que podrían ser unos $30 aproximadamente. Pero para que las empresas privadas puedan pagar este salario, podrían aumentar abruptamente los precios, lo que generaría otro ciclo de hiperinflación, quizás peor al que vive Venezuela actualmente. Economistas de la firma Econométrica estiman que esa escalada de precios podría ser de entre 6 y 10 veces mayor a la cifra actual. José Manuel. Muy lúcido y muy completo el análisis de Kay Guerrero. Kay, muchas gracias por ese completo informe y reporte. Ahora, la reacción de líderes y dirigentes políticos a este paquete económico del presidente Maduro no se hizo esperar. Dirigentes sociales, petroleros y civiles, con el respaldo de los principales partidos de la oposición, convocaron un paro nacional a partir de este martes. Analizamos la propuesta con un protagonista. Le doy la más cordial bienvenida a Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, exgobernador del estado de Bolívar y exparlamentario de la Asamblea Nacional por el estado de Anzoátegui y por el estado de Bolívar. Gusto de saludarle, exgobernador. El talón de Aquiles del gobierno es la economía. ¿Cree que mañana la gente se va a atrever a salir a marchar para exigir mejoras, o que la violencia que se produjo en marchas anteriores y la represión hacen que el venezolano de a pie hoy día sea mucho más cauto, más escéptico a la hora de unirse a una protesta de esta naturaleza? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Gracias por este contacto. Y efectivamente informamos al mundo que mañana ha sido convocada por diversa dirigencia política y organizaciones de distintas organizaciones políticas, un paro nacional de respuesta a esta parálisis, a este blackout que hoy, la entrada en vigencia de estas medidas de Nicolás Maduro bajo el disfraz de un plan económico de recuperación para el país, que no es tal, sino que calificamos de mayor ruina, de mayor pobreza, de mayor hambre para los venezolanos, que ya comenzamos a sentir sus estragos con la escalada de precios que ya se ha venido manteniendo desde el anuncio del pasado viernes hasta el día de hoy. Pues bien, a ese blackout, a ese parálisis inducida hoy por la implementación de estas medidas, le vamos a responder el pueblo venezolano al
al régimen de Nicolás Maduro con un paro de verdad, un paro de repudio, un paro de rechazo a sus medidas económicas y, por supuesto, un paro de rechazo y de malestar frente al régimen que conduce Nicolás Maduro. Eso está pautado para mañana y el mecanismo que tenemos establecido no es de grandes movilizaciones para el día de mañana. Se trata de un paro, es dejar las calles vacías, igualmente es mantenerse en sus casas, no acudir a sitios públicos ni sitios de trabajo y esta es, un poco explicando las características, es la primera actividad de una agenda de luchas que está pautada y que vamos a desarrollar, que nos permita no solamente unificar las luchas de los distintos sectores sociales a nivel de base, sino que también permita visualizar una dirección política con un sentido de mayor asertividad, que es al final lo que estamos tratando también de construir. Ahora entiendo que el gobierno también va a realizar su propia actividad el día de mañana, así que mañana va a ser un día tanto para el gobierno y la oposición de bastante actividad política. ¿No le parece que es un signo no muy alentador, por no decir malo, que no todos los partidos políticos de la oposición participen de este paro? De alguna manera, ¿esto no demuestra que la oposición no se sigue poniendo de acuerdo en cuestiones que parecen más o menos fundamentales? No, es evidente que este es un elemento más que demuestra los puntos de vista distintos que tienen factores de oposición hoy en el país. Unos que creen que continuando en una mesa de negociaciones con el régimen podemos superar esto, otros que creen que participando en un proceso electoral de concejales a los cuales está ya convocando el tramposo Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro, creen que podemos superar esta situación. Y quienes creemos que la presión del pueblo, el rechazo y la lucha del pueblo en este caso, es la que definitivamente pueda dar al traste con todo esto y ponerle punto y final a esta tragedia que vive el país. Esto es el inicio de una serie de paros escalonados que vamos a realizar con la clara visión de construir o ir preparando o echando el músculo para convocar a una gran huelga nacional indefinida que efectivamente nos permita en el futuro bueno, ir a la lucha final, como podríamos decir, para superar Gobernador, tal como lo establece y con los mecanismos que nos da la Constitución, la posibilidad de ponerle fin a este régimen de Maduro. Vale decir, varios paros que culminen con esta huelga nacional indefinida, que es una política distinta que no se había explorado anteriormente. Ahora bien, yendo al tema de la economía, el cambio en el cono monetario parece una medida sacada del mismo libro de recetas del gobierno que no ha encontrado solución viable. Esta modificación no soluciona la inflación, no soluciona la productividad, no soluciona la escasez de dólares, no soluciona la inversión, no soluciona la credibilidad en la economía. ¿Por qué el gobierno no ataca los problemas de fondo? Esa es mi pregunta. ¿Le falta al gobierno de alguna manera mayor pragmatismo? Maduro no puede gobernar o no sabe gobernar. Maduro y su pandilla definitivamente lo que están es más preocupados por mantenerse en el poder. Yo creo que enfermos de poder es lo que pudiéramos decir que tienen, y lo de ellos es ver cómo se mantienen en el poder, mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Por eso ellos creen que pueden hacer impunemente con el pueblo venezolano lo que les dé la gana. Y Maduro creía que establecer este tipo de medidas, que no son un plan de recuperación económica, porque no van al fondo de la solución de los problemas estructurales que tiene la economía, bueno, definitivamente creía que el pueblo podía mantenerse de brazos cruzados y sin responder. De tal manera que mañana habrá una respuesta, porque definitivamente a la conclusión que hemos llegado es que esto no tiene otra solución que no sea la sustitución de quienes hoy están gobernando, porque esta improvisación
improvisación en el tema económico no es nuevo. Vienen improvisación tras improvisación. Esto es más un acto de irresponsabilidad el que esta gente ha cometido, un maquillaje al tema económico con el único propósito de ganar tiempo y continuar en el poder. Eso es lo único. Esto no tiene ninguna otra explicación, porque si las medidas no son para frenar la inflación, no son para que haya más producción interna en el país, no son para recuperar a PDVSA, no son para darle mayor poder de compra o de adquisición a nuestra moneda, sino es para rectificar todo lo que tiene que ver con el gasto público. Bueno, entonces esto no tiene sentido, de tal manera que hoy podemos decir, cuando arranque esta nueva reconversión y estas nuevas medidas que el régimen propone, bueno, sencillamente podemos decir que ya fracasaron. El pueblo no las quiere, no las acepta, lo que ha generado es una angustia mayor. Bueno, un kilo de queso el día viernes, antes del anuncio de las medidas, costaba 7 millones de bolívares. Hoy cuesta Gobernador. 20 millones de bolívares. 20 millones de bolívares. Gobernador, de manera pues que allí podemos ver el salto que esto ha dado y definitivamente que sencillamente es insostenible esta situación para la población. Exgobernador, me tengo que ir a la pausa, pero le propongo que sigamos conversando a vuelta de comerciales. Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, exgobernador del Estado de Bolivia y también exparlamentario, nos acompaña esta noche en Conclusiones. Al regreso, Venezuela, paro nacional ante medidas económicas y también vamos a hablar de otros temas de lo que está pasando en América Latina. Quédese con nosotros. Continuamos conversando con Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, exgobernador del Estado de Bolívar y exparlamentario también de la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, también por el Estado de Bolívar. Exgobernador, ¿me puede explicar esto que yo personalmente no lo entiendo desde el punto de vista macroeconómico y financiero? Esto de que el gobierno está atando la nueva moneda al petro, que es una criptomoneda, nada popular, en ciernes, que Estados Unidos no la reconoce, y no solo que no la reconoce, sino que la prohíbe terminantemente, ¿no? La tiene prohibida por disposiciones del Departamento del Tesoro, y el petro a su vez está sustentado como moneda virtual en una franja petrolera. ¿Qué busca el presidente Maduro? No, el petro no existe así, literalmente como me lo oye. El petro no existe. Esa es una moneda fantasma. Eso no es ni siquiera una criptomoneda. El régimen se inventó una con esto del petro y quiso hacer transacciones y vender petro y cosas por el estilo que no existe en ninguna parte. Usted no puede encontrar petro ni adquirir petro y definitivamente, a pesar de que ellos lo colocan también como un efectivo contable, bueno, sencillamente aquí lo que vale es el dólar. Nuestra moneda está atada al dólar. Y cuando hablamos entonces con esta nueva reconversión con la que el gobierno nos ha madrugado ahora, bueno, sencillamente uno se pregunta, ¿de dónde van a sacar los dólares aquí en este país? Si el sector que la producía, el sector de la industria que lo producía, era PDVSA, que era la tercera industria petrolera más importante del mundo y hoy ocupa el lugar número 11, 12 prácticamente. Está en los últimos gobernador. La producción petrolera está en menos, en alrededor de 1.200.000 barriles diarios y demasiado comprometida. La producción. Sí, con expectativas, China, gobernador, Rusia, sí, con expectativas a la baja. Sí. Venezuela, con toda esta política que intenta de aumento de la gasolina, incluso atada al carné de la patria, que es un carné de control político, lo que busca es definitivamente racionar la gasolina. Creo que eso es, al final,
el propósito concreto que el gobierno se plantea con esto. Exgobernador, ¿cuál es la salida económica para Venezuela? Usted reseñaba la salida política que a su juicio es a través de distintos paros que concluirán con una gran manifestación indefinida. Pero ¿cuál es la salida económica para el país? ¿Está divorciada de la alternativa de la salida política? ¿Puede haber una salida económica para que la crisis humanitaria mejore, para que las condiciones de la vida de los venezolanos mejores? ¿Es posible un diálogo nacional con empresarios, con sindicatos? Todavía, a pesar de la política, ¿se puede lograr un pacto social para sacar el país adelante? José Manuel, creo que no. Creo que con el régimen no es posible dialogar. Se le han hecho múltiples recomendaciones, se le ha pedido que rectifique, se le ha hecho sugerencias de todo tipo y definitivamente ellos no están dispuestos a eso. Sus propios ex ministros de Finanzas y de Economía en el país les han hecho sugerencias y tampoco le han planteado la libre convertibilidad, que declaren la libre convertibilidad de la moneda, que le den autonomía al Banco Central de Venezuela, que pongan orden en el gasto fiscal, que no sigan imprimiendo monedas sin respaldo. Bueno, todo este tipo de cosas, y allí no hay posibilidad ninguna de que esta gente acepte una rectificación. Aquí hay una sola solución: sustituirlos. No hay otra. No hay posibilidad de que el empresariado pueda empujar adelante económicamente y que tenga viabilidad alguna inversión en el país. O sea, este tipo de improvisaciones que el gobierno hace. Gracias a Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Buenas noches. Y cuando regresemos, miles de venezolanos abandonan Brasil tras incidentes violentos, mientras Perú y Ecuador le imponen nuevos obstáculos a los venezolanos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluExodoVen. #ConcluExodoVen. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. La ONU ya lo define como uno de los mayores movimientos de la población en la historia de América Latina. El éxodo de venezolanos bate récords y desborda la capacidad de gestión de los países receptores. Según estimaciones prudentes de Naciones Unidas, hasta junio de este año, unos 2,3 millones de venezolanos han dejado su país. Con el flujo aumentando en los últimos meses, en julio y particularmente agosto, esa cifra ya se quedaría pequeña. Encabeza la lista de destinos Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Colombia es el destino más cerca y también el país que ha recibido hasta ahora el mayor número de venezolanos. Según Migración Colombia, en el territorio colombiano hay radicados 872.000 venezolanos. La mayoría de los migrantes se concentran en la capital, Bogotá, y aunque las instituciones colombianas ya sufren la presión de una acogida sin precedentes en la historia del país, de momento las políticas de entrada no se refuerzan. De hecho, el director de Migración Colombia criticó la decisión de otros países de exigir pasaporte a los venezolanos. Hacerlo, dijo, sería castigar al pueblo por los errores de sus mandatarios, porque el gobierno venezolano no está expidiendo pasaportes. Las condiciones de llegada de los venezolanos son cada vez más precarias. Muchas personas vienen y venden su cabello, lo usan en muchas cosas como para hacer pelucas y cosas ahí. ¿Por qué? Porque muchos necesitan el pasaje para ir a Perú, Ecuador, y entonces ya con el cabello que venden aquí ya pueden seguir más lejos. Si es muy largo lo pagan en 150, de 150 a 250, y el grosor del cabello. Y aquí, bueno, eso lo han usado mucho para la venta aquí. Esto es como que si estuviéramos en una guerra civil, ¿entiendes? Yo creo que ni en Palestina. Estamos huyendo como que de verdad si nos estuvieran sacando de nuestra nación, porque de verdad esto no se aguanta más en Venezuela, no nos alcanza la plata para nada, no nos alcanza. ¿Cómo alcanza un sueldo mínimo para sobrevivir? Para nada nos alcanza, ni para los pasajes ya. Un contrabando con el efectivo, de verdad que esto ya no lo aguantamos más. Somos madres luchadoras, queremos lo mejor para nuestras criaturas
darle la mejor atención a nuestros hijos, y no es posible que esta generación nueva de venezolanos sencillamente su salud quede incompleta o desasistida. ¿Qué futuro esperas para tu hijo? Estoy obligada a ser optimista y a permanecer con mucha esperanza. Quiero lo mejor para mi hijo y para todos los niños venezolanos. Yo voy a continuar adelante. Quiero lo mejor para él, la mejor educación por la cual yo luché para formarme, mi esposo también. Y esa es la Venezuela que yo quiero para mi hijo. Ecuador es otro de los destinos elegidos. Según ACNUR, desde principios de año más de 1 millón de venezolanos llegó a Ecuador. En promedio, el país recibió entre 2.700 y 3.000 venezolanos al día, un ritmo que se aceleró este mes. En la primera semana de agosto, ya lo decíamos anteriormente, 30.000 venezolanos llegaron a Ecuador, el equivalente a unos 4.000 por día. En respuesta, se declaró el estado de emergencia en algunas provincias. También se implementó la medida de pasaporte obligatorio. Necesito que mi hija coma y mi otro niño también coma. Entonces ya no aguanto. Yo lo que quiero es llegar a mi destino y ya. Solo pido que por favor tengan piedad de nosotros y no dejen pasar. Nosotros somos los que estamos huyendo de un país que nos tiene acabado, que no tenemos futuro, que devolvernos para atrás es morir. Y no tenemos opción, esa opción para nosotros no existe. Volver para Venezuela no podemos. No me parece injusto. Porque ni siquiera tenemos para devolver, solamente teníamos para venir. ¿Qué pasa si las autoridades los detienen en la vía? Nos quedaremos en la misma vía y cuando se pueda seguiremos nuestro camino. Sí, el pasaporte yo lo solicité hace 3 años y de 3 años para acá no me lo han dado. Dicen que las citas están congeladas. Brasil también ofrece cercanía geográfica. En junio las cifras del gobierno indicaban que unos 92.000 venezolanos habían cruzado la frontera en el último año. Si bien señalaban que la mayoría de ellos seguía su camino hacia otros países, el estado de Roraima es el principal puerto de entrada. Y recientemente territorio hostil. Este fin de semana estalló la violencia en la zona fronteriza. El ataque a un comerciante supuestamente a manos de venezolanos prendió la mecha. Centenares de ciudadanos brasileños atacaron un campamento de refugiados venezolanos. Además, el estado de Roraima pidió a la Corte Suprema prohibir la entrada de inmigrantes venezolanos. Y no es la primera vez. La Corte Suprema negó una solicitud similar hace algunos meses. Desde el gobierno brasileño señalan que un cierre de la frontera es impensable y también dicen que sería ilegal. Perú también pone frenos al éxodo de venezolanos. Este viernes el gobierno anunció nuevas medidas, entre ellas la exigencia de pasaporte como requisito de entrada a partir del 25 de agosto próximo. Hasta la fecha en Perú residen unos 400.000 venezolanos según cifras del Ministerio del Interior del Perú. Y las facilidades de acogida iniciales comienzan a encontrar ciertos obstáculos. El gobierno alegó que la exigencia de pasaportes es para garantizar un ingreso ordenado y seguro. Pero hoy el gobierno informó que solo otorgará el permiso temporal de permanencia a los venezolanos que lleguen antes del 31 de octubre de este año. La medida corrige un plazo más amplio inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre. Este permiso permite a los venezolanos vivir, estudiar y trabajar en el Perú. Tras este anuncio se entiende que los venezolanos que ingresen a partir de noviembre solo podrán permanecer 180 días en calidad de turistas. Y se recrudece la situación económica en Venezuela. Aumenta el flujo migratorio, comienza a cerrarse las puertas y se dan brotes de xenofobia en todos los países de acogida. Este es el panorama que enfrenta el migrante venezolano. Lo vamos a hablar con mi invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Hugo de la Cela Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores del Perú. Señor de la Cela, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cuál fue la razón de solicitarle el pasaporte a los venezolanos que huyen despavoridos de la crisis humanitaria que aflige a su país y que además en muchos casos no pueden conseguir el pasaporte? Se les hace difícil en un país cuya situación económica, política y social, pues bueno, es de público conocimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, nosotros no estamos deteniendo el ingreso de venezolanos. Lo que estamos haciendo es ordenándolo.
Como ustedes saben, el Perú es un país de acogida. Los venezolanos son bienvenidos en el Perú y van a seguir siendo bienvenidos. Pero al mismo tiempo, lo que estamos tratando de hacer es de ordenar el ingreso, de tenerlos debidamente identificados. Ustedes saben que el documento de identidad es fácilmente falsificable, el pasaporte no lo es. Y en consecuencia lo que pretendemos es que haya una forma de identificarlos un poco más segura. ¿Para qué? Para tener estadísticas claras, números claros y poder ayudarlos a que se inserten con mayor facilidad en la vida peruana y para poder protegerlos adecuadamente. Ahora bien, Naciones Unidas ha dicho que las convenciones internacionales incluyen ciertas prerrogativas para los refugiados. ¿Va este requisito del pasaporte de alguna manera en estas prerrogativas para quienes salen de su país en calidad de refugiados? A ver, el problema es que se confunden a veces las categorías. La mayoría de los venezolanos que vienen al Perú, por lo menos, no vienen en calidad de refugiados, vienen en calidad de migrantes. Entonces, algunos aplican al refugio, algunos aplican al permiso temporal de permanencia. La mayoría trata de obtener el permiso temporal de permanencia y por lo tanto a esa mayoría es la que estamos tratando de atender. Son pocos los que califican para refugio, porque hay que reconocer que la migración que se está produciendo desde Venezuela se debe a la pésima situación en que se encuentra ese país, a la crisis en que se encuentra. Ahora bien, ¿qué va a pasar con las visas que se le están otorgando a esa mayoría? ¿Se van a restringir a partir de octubre? ¿No se van a otorgar más? El gobierno peruano tiene, digamos, después de tener 400.000 venezolanos viviendo en el país, con, digamos, los costos que eso incluye para el sistema de salud, para la seguridad, también el costo que también las consecuencias que trae para el mercado laboral, ya hablaremos de eso. ¿Ustedes quieren disminuir la migración? No, hay una cosa que quiero aclarar. El Perú no está solicitando visa. Lo que está solicitando es un pasaporte y no se pide visa a ningún venezolano. O sea, no es un trámite que tengan que hacer. Y precisamente la idea de pedir el pasaporte es para poder identificarlos adecuadamente, para que una vez que estén en el Perú puedan tener acceso, como usted bien lo dice, a los servicios de salud, a la protección. Imagínese usted una persona que no está debidamente identificada y tiene un accidente. ¿Cómo hacemos para avisar a los familiares? ¿Cómo hacemos para atenderlo debidamente? Por eso es que estamos pidiendo el pasaporte. Es para facilitar el flujo, para hacer un flujo ordenado y debidamente registrado en todos los mecanismos de ayuda que tenemos para los venezolanos que vienen al Perú. Señor de Cela, cuando quise decir visa me refería al permiso temporal de permanencia de los venezolanos que lleguen antes del 31 de octubre de este año. Entiendo que la medida inicialmente estaba previsto que durara hasta el 31 de diciembre, pero va a durar solamente, entiendo, hasta el 31 de enero. ¿Qué es lo que va a pasar concretamente con los venezolanos que intenten migrar, que intenten obtener este permiso de residencia temporal? ¿Se va a acabar? No. A ver, aclaremos. Este mecanismo legal, este decreto que se ha dado sobre el permiso temporal de permanencia es el tercer decreto que se da. Eso es lo que se ha cambiado, la fecha del tercer decreto. Entonces, lo que se ha cambiado es la fecha para los venezolanos que ya están en el Perú, porque la fecha original para que regularicen su situación y obtengan el permiso temporal de permanencia y puedan trabajar e insertarse normalmente en la vida, era hasta junio del próximo año, hasta fines de junio del próximo año. Lo que estamos haciendo ahora es acelerar su acceso a ese sistema, pidiéndoles que se inscriban como máximo hasta el 31 de diciembre para los que ya están en el Perú. En ningún momento se ha dicho que se va a impedir el ingreso de venezolanos al Perú. Este es un país de acogida, ellos pueden seguir viniendo. Más adelante estudiaremos
otro mecanismo para darles las facilidades que se requieran. En este momento, lo que estamos haciendo es trabajar con varios organismos internacionales. Estamos en contacto con organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el PNUD, como ACNUR, como la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, y con otros, para tratar de obtener una ayuda de ellos, de manera tal que el gobierno ponga también su parte y podamos tener un programa para acoger adecuadamente a los venezolanos que se puedan hacer parte de la vida peruana con el esfuerzo colectivo que estamos tratando de armar. Aclaración muy válida y se la agradezco muchísimo. Vicecanciller Hugo de Sela, vamos a seguir conversando con usted, pero después de la pausa. Hacemos un breve alto y ya seguimos analizando la actualidad aquí en Conclusiones. Bueno, continuamos nuestra charla con Hugo de Sela Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores del Perú. Señor de Sela, según un reporte de la agencia andina, hay 395.000 venezolanos viviendo en el Perú. Suele ser una inmigración bastante calificada en general, ya es una comunidad establecida. Y mi pregunta es, ¿cómo se ha afectado el mercado laboral, los servicios sociales que provee el Estado? ¿Se han experimentado tensiones, trastornos, dificultades? ¿Cómo usted calificaría esta inmigración? Yo la califico como una migración positiva, definitivamente. Hoy podemos ver, especialmente en la ciudad capital, en Lima, a venezolanos trabajando en las más distintas tareas y en general, por lo que uno percibe, la percepción es buena. Hay una opinión positiva sobre ellos. Para una economía como la peruana, un número de 400.000 migrantes, si bien es un número que puede sonar alto, tampoco es una cifra que no pueda absorber nuestra economía. Como se ha venido anunciando hace poco, el crecimiento económico del Perú va a ser más o menos del 4,5% en este año, así que en una economía que crece tenemos capacidad de absorber a nuevas personas dentro de las actividades del país. Ahora, para terminar, el Grupo de Lima, que reúne a un grupo de países de la región que le pide al presidente Maduro ciertas condiciones para terminar con la crisis económica y política, la crisis humanitaria, entre ellas la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Pero bueno, el presidente Maduro no escucha. ¿Qué otras medidas podría tomar el Grupo de Lima que de alguna forma presionen al gobierno de Venezuela? Bueno, mire, un tema que estamos estudiando muy específicamente es una iniciativa peruana para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional y pedir que se haga una investigación de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Maduro. Hoy hemos escuchado unas declaraciones del presidente de Argentina, que a su vez ha conversado con otros presidentes, donde hemos comprobado que están apoyando esta iniciativa peruana y eso francamente nos satisface mucho. Estamos muy contentos de que ello se pueda llevar a cabo y esperamos hacerlo en próximos días. Entiendo que el presidente Sebastián Piñera también estaría dispuesto a sumarse a esta iniciativa. Ahora, la pregunta de fondo va a ser, es que si esta iniciativa que ustedes están pensando va a producir de alguna manera mayor presión o va a precipitar de alguna forma una salida política del régimen de Nicolás Maduro. Me quedan apenas unos segundos para cederle una respuesta al respecto. Bueno, lo que esperamos provocar es una investigación seria que compruebe que los crímenes que todos sabemos que se están cometiendo queden finalmente probados y castigados. Muchísimas gracias, vicecanciller Hugo de Sela, por acompañarnos esta noche en vivo desde Lima, Perú. Y nosotros marcamos una pausa comercial y ya seguimos revisando más noticias, más informaciones aquí en Conclusiones.
Honduras y Guatemala dieron la bienvenida a El Salvador a la Unión Aduanera del Triángulo Norte. Este lunes los presidentes de los tres países celebraron una cumbre en Honduras en la que se pronunciaron a favor de la integración económica regional para facilitar el comercio. En ese camino, la Unión Aduanera constituye un elemento fundamental. Los mandatarios animaron a otros países a sumarse a este proyecto. Bueno, y hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Gracias por estar en redes sociales y por acompañarnos. Un abrazo, buenas noches.